Bueno, Mari po peñi por la mien, incheta y pingen segundo Camargo Rosa, cheta loncolen que nye comunidad mo, tan comunidad ta y pingi casiana ñanco, fachanda ta inchinta metu recupera in que nye fundunga, nelain ta mapo inchin peimota fempein, Fachanda ta metu recupera in ta ti fundo pingita fundo Alaska pintu kune que vita winka inchinta tukule fin kan nombre bachanta inchinta pintu kune fin lof adkintu pingitu tani mapo bachanta chembeleti tachang ne chen kame jene afin tachidungu tati mapo inchin etoi po penyi bulamen kenye necesidad nga tomain bechi decisión nga po penyi bulamen Tabachi dong ota cuesta y peñi, cuesta y tabachi dong patralan tiempo hay que tener tiempo peñi, creo que voy a hablar en castellano y bueno, esto recuperación nació de que nosotros no teníamos tierra peñi lamien y también a invitar a esos peñi que hoy día también están en un que se animen a hacer recuperación también esos peñi, invitarlos a esos peñi y creo que de la única manera hoy día podemos tener nuestras tierras que fueron de nuestros antepasados, de Futaqueche, de los coifiqueches de nosotros, de nuestros ancestros. Y también hacerle una invitación a todos los peñes que hoy día no toman esa decisión y que lo hagan los peñes. Y bueno, peñes, fetelan, chanto, capchado ahí Bueno, mi nombre es Melanie Rosas, del Lofat Quintue. Quiero hacer una invitación a todos los jóvenes a recuperar nuestro Kimun, a recuperar nuestra lengua materna, porque es lo que más falta. En este dragón fue muy importante para nuestra comunidad, para hacer más visible nuestra lucha. Y eso, quiero hacer énfasis en lo que yo estuve en la mesa que estuve, que fue descolonización y despatriarcado. Con Mislamian tenemos hartas propuestas nuevas e innovadoras que quiero que se haga presente en todo y que todas las tierras van a ser recuperadas, sea como sea, vamos a recuperar todo lo nuestro y eso. Bueno, marmaribu pein marmaribu lamien cheta bingen Marcelo Camargo pingitan gri kepan longkimai pingitan waria tan love pingi mayen del trailer che dirigente len pingi comunidad pingi pelan mawida pingitan comunidad cheta quedado lein que la comunidad mo sector de longkimai pingitan sector lein recuperación mo la futa pingita tati fundu mlekelu y bastante maita cambia bintan ri afkintue pingetui inchintan com mlein veimo alrededor de 300 familias mlein veimo veimo mai incheta miaupan vamos temuco vamos al kapan we kiman wera kidwamta al kubaben vamos memniechi peñi lamien vachi waria temuco alrededor inchin com que yuntu nuain recupera iman tan mapu espera wala iman con nadie mo respuesta malelai que me respuesta vil año impintu kunungi con nadie acolo recursos pingi pero acude que hay recursos ese cuento viejo ya voy a expresarme ahora en castellano. Bueno, hermanos y hermanas, invitándoles este desafío tremendo que tenemos nosotros como pueblo mapuche,
Yo como representante de una comunidad me siento muy contento porque estoy pisando tierras nuevas donde los antepasados vivieron y nosotros como jóvenes estamos recuperando nuestro territorio, abarcando más personajes también, más hermanos y hermanas de esta región de la Araucanía. Entonces, para tener éxito en nuestro territorio, tener Raquiduam, tener Maquimún y así seguir avanzando por nuestra lucha. Esta lucha sigue, esta lucha no se va a quedar acá. Yo como dirigente voy a seguir trabajando fuertemente e invitando más hermanos y hermanas que se sumen a este desafío tremendo que tenemos nosotros, que ya los unamos y así podemos salir de esta pobreza tremenda de donde estamos viviendo. Esas son mis palabras, Chantomay. Voy a dejar las palabras también de mi Azcadi que ando trayendo. Bueno, Marmari Pubeñi por la mujer, estamos buscando ahora tani presidente, tani unel long colelu, te cae a un tamo me pabin, dungu tani duan bemiao indati, estamos leva inte mugo meu, tani inaya win maputan dungu tabe miao, tani kme chipal, kme dungu yepal ka como tani kme lial uniu lial kada puche tati tai compu alda puche tai cheuda imlemu tai recuperación de terreno pinganmu pemuta leva intable tai kmelial com kme chpal dungu kme rakido ye pabin ka kme dungu al ke pa indati pe tai kmelial com pulamgen pupeñi tai kme chpal ta chao que yo en limu china y mapu neu yetu inda maputati cheu tain mlepumu adkintu bingidati tain territorio bingidati pemuta mlebain pemuta taulo lebain pinmu ta chau ta me nelai mapu cheu tain mlemu ka bimuta bemiawi nenono mapu bemiawi porque tain pulam ngenin chin pu benyin chin Raúl país me tienen mapu y me da miawi me lelin ta chau chembile ne toy dai mapu chau dai mlem me le ina pu benchin me ra kiduam me na bin dati dungu me chpai dati we me da miawi chin au ka dia lun dan tai long kota ayunel lelu we ta ina ya bin chin siempre apoya ya olvida en peñi. Pero que me pa indati ta puche comen vitamina, ta pu peñi, ta pu jóvenes, tan pual cheuta imlem. Me traúle ulin, que me ayuda ulin, que me pa indati dungu. Veita ta chauta kimini kom dungu. Semda ne no ma pu me awi indati pulamgan pu peñi. Veita me pal tai angkin dia ular siempre tan longko tan adelante lelu siempre apoyo ya ular vinche cheu me amule pinche dal que diaban porque inche necesitan tan mapu be muta be miaun peñi com tai pulam ngen tai pu peñi be muta miau be intable be muta kmech balinda kmiai. Y eso serían palabras, pero yo digo que en lo mejor, gracias porque hemos venido aquí y escuchar. Yo creo que venimos a buscar un consejo y también escuchar todas las palabras, lo que hablaron los peñis. Yo creo que es una gran cosa que venimos a escuchar. Y también tenemos que poner en lugar y practicar lo que escuchamos. Y creo que es un mensaje muy lindo y muy grande para todos nosotros los peñis del Lobo Anquintúa. Y creo que eso sería lo mejor, que la unión, y siempre vamos a tener fuerza. Siempre Anquintúa le ninkeme, veita que me chpai dungu, que está chau que yo le mu con me chpai da tipeñi, y muta, veita mentendo con da tipeñi. Santo Ray.
Marmari Bubeñi, Marmari Bulamien. Bueno, nos encontramos acá Temuco Guardia. Estamos participando lo que es el Coyamtún. Se han reunido varias comunidades, grandes autoridades dentro del mundo mapuche, Lonco, Machi, Huerquene. Bueno, nosotros pertenecemos a la comuna de Lonquimay. Nosotros en Lonquimay estamos en un proceso de recuperación y reivindicación del pueblo ancestral. Nosotros iniciamos un proceso de recuperación hace varios meses atrás. Estuvimos hace una semana atrás también, estuvimos en una actividad que se trató el arreo del sector Mallín del Traile hacia el fondo llamado Hacienda La Fusta. Iniciamos ese arreo desde el sector Mallín del Traile, donde nosotros en estos momentos nos encontramos reducidamente. Bueno, y eso nos llevó a tomar decisión de entrar en la recuperación ancestral de nuestro territorio. Bueno, y creo que hemos avanzado en el tema de la recuperación. Ya estamos con el proceso de tener animales. No ha sido fácil, pero lo hemos logrado con mucha ayuda de parte de los peñas acá de Temuco, de otras comunidades que están en un control territorial. Y ha sido muy bueno en este Coyamtún la participación de nuestra presencia acá de Lonquimay. Creo que se agradece mucho la invitación y esperemos que sigamos participando para poder también generar nuestra idea y nuestra lógica, digamos, de cómo se hace el control territorial. Y nos vamos con muchos conocimientos, nos vamos con mucho Nehuen y a seguir participando y también hacer un llamado a todas las comunidades que están en un proceso de recuperación. Más que nada le voy a dar un poco de ánimo para que ellos también puedan tomar la decisión de ingresar sin temor a recuperar la tierra ancestral que por derecho nos pertenece. Y así poder también tener el control territorial masivamente dentro del Gualmapu. Chaltumay. Marmari Compuche, mi nombre es Virginia Huanca, soy de la dirigente de la comunidad Camargo Millaleo. Bueno, estábamos cansados de tanto, estamos hacinados en un lugar, en un espacio chico, no teníamos dónde dejar nuestros animales, iban en las carreteras nuestros animales, teníamos pena, tristeza de que nosotros teníamos ganas de tener animales, pero al mismo tiempo no podíamos porque no teníamos espacio. Pero ahora yo me siento orgullosa, puedo decir que nosotros recuperamos nuestro terreno ancestrales que eran, y ahora yo veo felices, contentos a mis nietos, a mis hijos, correr por todo el espacio amplio que hemos recuperado. Por eso me siento orgullosa de que nosotros hemos dado un paso, pero esto para nosotros no fue fácil dar el paso, pero yo me siento ahora, puedo decir que estoy orgullosa por toda la gente que nosotros hemos hecho ese esfuerzo de tomarlo, de recuperar nuestras tierras. Por eso estoy muy contenta y a la vez
decir a los políticos que basta de vender nuestras tierras con un poco de dinero, basta que se vayan, que salgan de nuestras tierras porque nosotros lo necesitamos para trabajar. Y más encima, si no tenemos tierra, no podemos trabajar y somos llamados flojos. Por eso mismo digo al Estado chileno que deje de vender nuestras tierras, que deje de que no venga más extranjero a nuestras tierras. Por eso hago un llamado a toda la juventud. Nosotros hoy día vamos a morir, pero nuestros hijos, nuestros nietos se van a levantar y van a andar. Sigue, la lucha continúa. Y por eso digo al Estado que se basta de vender nuestras tierras. Y también estoy contenta porque recibí también nosotros somos de Lonquimay, estamos alejados, pero hoy día me siento orgullosa igual de estar en este traún y aprendí muchas cosas que uno no sabía ni idea, pero hoy día me siento contenta, feliz. ¿Qué más puedo decir? Solamente recalcar a esos jóvenes que no tienen tierra, recuperen, las tierras están botadas, están en manos de los millonarios, que ellos lucran con nuestras tierras. Y por eso hago llamado a los jóvenes que recuperemos nuestras tierras. Nosotros vamos a estar apoyando al 100%. Vamos a recalcar que nosotros vamos a morir, pero nuestros nietos, hijos, van a seguir la lucha continúa. Muchas gracias. Y ahora nos queda uno, Peña. Mamá y Pupeñí, mamá y Polonguén. Bueno, Pupeñí, soy el vocero de las 3 comunidades y ya estoy haciendo el llamado a las comunidades para que tomen la decisión de tomar el territorio. Peñi, a controlar lo que es territorio. Si seguimos esperando lo que es el sistema, Peñi, vamos a llegar a viejo. Usted muy bien sabe que lo que está trabajando la CONADI. Hay más de 500 carpetas, Peñi. Nosotros somos una de las comunidades que para llegar acá a Temuco. Tenemos que despertarlo a las 6, levantarlo a las 5 de la mañana, pues, Peñi. Llegábamos a qué hora acá a Temuco, 10, 11 de la mañana, y bien saben que la cantidad de comunidades que están ejerciéndose en la CONADI son muchas. Y siempre nos veníamos con una respuesta, Peñi. Llegábamos ahí y nos decían, puta, la hora se cerró. Bien saben que se trabaja hasta las 2 de la tarde el sistema. No podíamos seguir esperando, pues, Peñi, por la mañana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo somos... ¿Cómo buscar la palabra? ¿Hasta cuándo esperamos que el Huinca se ría de nosotros, Peñi? Como les decía, nosotros decían mis Peñi acá, somos la comunidad de Lonquimay. Y nos costó mucho trabajo. Y ahora estamos en recuperación, lo que le llamaban la hacienda Las Fustas, exactamente de 15.000 hectáreas. Anteriormente ese loft se llama Anquintúe. Nosotros vamos a recuperar el nombre del que dejaron nuestros ancestros. Y decirle a la juventud de hoy en día que se atrevan, Peñi. Nosotros con los guaychefs allá tomamos la decisión, como decían acá los dirigentes. Nosotros muertos lo sacan de ahí. Esa decisión tomamos. Yo quiero que se atrevan a esa decisión, por Peñi, por la mañana. Si siguen esperando 15, 20 años, delante lo decía un Peñi. Yo tengo 50 años, he esperado 25 años lo que es la carpeta, y está en la carpeta número 3. O sea, el Peñi que espere, ¿cuánto? 30 años más, por Peñi. Basta de seguir, por Peñi, por la mañana. Al Peñi Mijael, al Peñi José, que nos por la invitación. Y eso sería. Santo. Bueno, Peñi, Mari por Peñi por la mien. Bachante ta incheta lepan waria meo Temuco. Bachante nga invitan inchinga por Peñi por la mien. Invitan mota por Peñi, Bukimche, Peñi José, Peñi Mijael invitan munga. Kiñedo como nga bachante Peñi lepan bachilokmo. Mkewe Peñi tati maputati. Peimota miawin bachante. Miyaw internya comitiva por Peñi por la mien. Al que toba bayin dungo, que que dungo. Fachanta inchinta, pono ganayin mota por inka por Peñi por la mien. Veimota bachanta ta
Ngam gau peñin, mayau ita machi, mayau ita longko, mayau ita grande dirigente capo peñi pulamien. Inchin ta chidungo kembejene velin inchin, tva chidungo ta cambiato vin kan tepu peñi pulamien, bachan tengah preso kane mangin pu peñi pu wachafenga pu peñi pulamien. Inchin ta kemeng atram gaulin kemer terle dungo pu peñi pulamien, tva chidungo ta cambiato vin inchin pu peñi pulamien. Yewin kam tenta tukune pai tani politika ningan kidu ngan ta yeni dungum tempo inchin tal ketung que le impu peñi pulamien. También ipiwa impu peñi pulamien y manta ka sumai mantabachi trawan mo ta umeta kimkein kame kedungu kame kerakidu amlinga pu peñi pulamien y invita wa inka pu peñi pulamien. Kepa no lo fachan ka kepa petati tvachi trawan ta para lait vamos fetelan pu peñi pulamien faikai chantomay. Bueno, también hacerle un llamado al Estado político, al gobierno de turno, que se puedan acercar a nuestro LOF Atquintue, nombrado como Hacienda La Fusta. Y bueno, pedirle que se puedan acercar y también poder tener en algún momento una conversación, un diálogo, y así llegar a un buen término todo lo que está pasando en nuestra comuna de Lonquimay. Y eso sería. Bueno, mi nombre es Marcelo Camargo. También hacerle un llamado a las autoridades que están de turno igual, ahora en este momento, que escuchen la petición que nosotros como dirigentes estamos hablando. Y también agradecerle la invitación al Peñi José que lo ha hecho por acá y al Peñi Mijael que está trabajando duro con nosotros, y así que el agradecimiento también de los Peñis, y también me voy muy contento para nuestro territorio. Nos vamos a ir feliz, con ideas nuevas también y con harto quimón también, y así como dirigente vamos a ir aprendiendo día a día más cosas. Así que Chantomay, muchas gracias por todo y Marichihuahua.